Hola, ¿qué tal a todos? Vengo con un nuevo video que yo creo que les va a interesar porque es de lo que más suelen preguntar y es un tema que me gusta mucho porque tiene que ver con anatomía y neurofisiología y es importante saber esto porque básicamente es lo que preguntan en casi toda la carrera. Es de la topografía cerebral, pero antes tenemos que ver conceptos básicos. Lo primero es que tenemos que saber que el encéfalo se divide en 5 partes. Lo primero son los hemisferios cerebrales, que son dos. Luego está el intercéfalo o bien diencencéfalo, que se encuentra dentro de los hemisferios cerebrales. Encontramos el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo. Luego tenemos al mesencéfalo, que está debajo, sigue el puente y la médula oblongada o bien bulbo raquídeo. Antes de empezar con lo demás, tenemos que saber las capas que cubren al cerebro, que son las meninges. Las meninges se encuentran como capa protectora y nutritiva del cerebro. Tenemos que saber que son varias y aquí los vamos a dividir en colores. Lo que está en rosa sería la piel. Debajo está lo amarillo, que es el tejido conectivo. Luego está la aponeurosis, el tejido laxo y el periósteo. Todo hasta llegar hasta el hueso del cráneo. Todo esto es importantísimo porque si tenemos una herida tenemos que saber cuál es la profundidad y si llega hasta el hueso, e incluso para ver si hay infecciones. Con eso podemos recordar que hay una mnemotecnia que se llama SCALP, que nos permite ver las capas de la cutícula encima del cráneo. Vemos que está S para skin o piel, C de conectivo, A de aponeurosis, L de laxo y P de periósteo. Así nos vamos a acordar muy fácil cuáles son las capas que están arriba del hueso. Y debajo del hueso vamos a encontrar las 3 capas que son las meninges. Una que es fibrosa, que es la dura madre, las subaracnoides y la pía madre. Como puedes ver, la azul tiene una capa encima y otra capa abajo. Bueno, pues son espacios virtuales que encontramos y que son importantes porque con ellos podemos darles anestesia. La primera sería la epidural, que está, como dice el nombre, epi, encima de la dural. Y si está abajo, una capa, ¿cuál sería? La subdural. Entonces, cuando hablamos de anestesia epidural, sería en esta capa, debajo del hueso. Si hablamos de subdural, sería debajo de la dura madre, pero antes de las subaracnoides. Eso es importante porque cuando uno anestesia pueden tener complicaciones porque se pasa de la capa y dan la anestesia en otra capa que en donde no debe de ser. Entonces, debajo de las subaracnoides encontramos que está el espacio subaracnoideo y en esta capa podemos encontrar que está el líquido cefalorraquídeo, que es el que nos va a servir como un cojinete o para nutrir al cerebro. Entonces, vamos a la estructura del cerebro. Muy fácil. Tenemos que saber primero que cuando vemos un cerebro, lo vamos a dividir en surcos y giros. Estas líneas que vemos aquí los llamaremos surcos. Y si encontramos surcos más profundos, como los que dividen los hemisferios, los llamamos fisuras. La fisura longitudinal divide el hemisferio en izquierdo y derecho. Y en este caso encontramos los surcos, que no son tan profundos, pero sí dividen al cerebro en varios lóbulos. Pero las más importantes serían tres: la cisura de Rolando o central, la cisura de Silvio o lateral y la cisura occipito-parietal o perpendicular externa. Y así nos van a poder dividirnos el cerebro en frontal, parietal, occipital y temporal. Ahora, sabiendo eso, tenemos aquí un cerebro. Y este cerebro tenemos que localizar primero el surco central, que sería este. Luego tenemos que encontrar la cisura o surco de Silvio, que es la lateral. Ya que tenemos eso, podemos dividir en frontal, parietal, temporal y occipital. ¿Qué sería esta estructura? Pues está la línea central. Esta va a ser, estos son giros, ¿ok? Giros no son las líneas negras, serían todo lo rosita. Y todo lo que está enfrente de la línea del surco central sería precentral. Y lo que está atrás sería poscentral. Entonces sería el giro precentral, giro poscentral. Luego tenemos
que tomar en cuenta que vamos a tener la cisura de Silvio y vamos a tener una línea que va ascendente y una línea que va anterior. Así podemos encontrar una parte muy primordial que es las par triangularis, que es un triángulo que está aquí, par opercularis y par orbitaris, que es donde está el bulbo olfatorio y también donde está la vista, la órbita. Entonces, par opercularis, par triangularis y par orbitaris. Así como vamos a saber en dónde se encuentran, pues tenemos que dividir en dos líneas, dos surcos al lóbulo frontal y con eso tenemos tres partes. La primera sería F1 o superior, F2 o medio y F3 inferior. Y en la parte F3 encontramos el surco ascendente y anterior del surco lateral y así podemos dividirlo en tres. Y luego también podemos aplicar la misma en el lóbulo temporal y así tenemos el temporal superior, medio e inferior, T1, T2 y T3. También tenemos el surco supramarginal, que es el que encontramos en donde está el surco de Silvio y que está detrás del giro postcentral. Sería esto lo que está en morado. Luego tendríamos en donde está la línea donde está T2, donde se encuentra el giro angular. Todo es parte del lóbulo parietal. Esto sería la parte superior del parietal, esto sería la inferior y aquí sería el occipital. Luego tenemos que saber que esto es la cara medial del cerebro. Esto era de la cara lateral. Esto es la cara medial. Ahora, ¿pueden decirme dónde se encuentra el surco central o de Rolando? Si dijeron que era esta línea, pues no, están mal. Y si dijeron que era esta línea, pues también están mal. Ninguna de estas dos es el giro central. El que está en verde es el surco paracentral. Y el que está en rojo sería el surco marginal. Y el surco central se encontraría aquí. Solo que se ve distinto y no llega tan profundo como en el lateral, la visión lateral. Y entonces, ¿qué sería este lóbulo? Lobulillo, es un lobulillo y se llama lobulillo paracentral. Entonces, si aquí está el surco central, este es el giro postcentral. Tendríamos muy bien marcado el surco parieto-occipital, es decir que todo esto sería la parte parietal y todo esto sería el occipital. Pero a esta parte le podemos poner un nombre. Así, antes tendremos que ver que este es el surco calcarino, donde se encuentra la zona donde está la visión. Esta sería el área de la precuña y todo esto sería el área de la cuña. Entonces, lo demás de aquí, ¿qué sería? Esto sería lóbulo frontal. Bueno, entonces vamos a analizar. Primero, este era el surco central y este era el surco paracentral. ¿Y qué sería esto? Que está marcado acá. Sería el giro del cíngulo. Esto es importante porque, ¿por qué no lo consideramos antes? Porque hay un lóbulo que incluye varias estructuras del cerebro que sirven para las emociones y la conducta, que sería el lóbulo límbico. E incluye varias estructuras como el giro del cíngulo, el hipocampo, que va desde el temporal y pasa por donde está también el frontal y el parietal. Esto no es el hipocampo, en sí el hipocampo está dentro de los hemisferios. Esto sería lo que sería el diencéfalo. Adentro vemos el tálamo, este sería el mesencéfalo, el puente, pero en sí el hipocampo estaría aquí junto con la amígdala. Y aquí vemos lo que está el septo, el hipotálamo y los cuerpos mamilares. Todos estos pueden ser parte de lo que sería el sistema límbico. Bueno, eso sería todo. Por favor, suscríbanse y hasta luego.